Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya tenemos al doctor Ricardo Velasco en su columna Vida Sana para hablar hoy de la Semana Mundial de la Alergia que se celebra entre el 13 y 19 de junio, donde el principal enfoque estará orientado a brindar recomendaciones e información para la atención de pacientes alérgicos en el marco de esta pandemia mundial de COVID-19. Y en este año, 2021, el lema es la anafilaxia. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. Buenas tardes, sí, realmente es una semana que tenemos que tener cierta jerarquía de esta enfermedad, que está a veces un poco infravalorada y sin embargo en nuestro país es bastante frecuente. Y es más lo que desconocemos que lo que se conoce. Y hay muchos mitos sobre eso y bueno, vamos a tratar de revelar algunas tics para el Claro, manejo de... y además en un año tan difícil en el que tenemos la pandemia encima del COVID, que a veces un simple resfrío puede ser un síntoma de alergia o puede ser COVID, y eso nos trae a confusiones también, ¿no? Entonces también ver cómo deben protegerse las personas alérgicas ante el virus. Hay muchas dudas que creo que vamos a poder hoy a través de esta charla contigo ir evacuando. Si te parece, Ricardo, empecemos. ¿Qué entendemos por o qué son las alergias? Bueno, la alergia es la reacción desmedida ante un estímulo externo común, o sea, poco frecuente. Es decir, es una reacción que hace nuestro organismo. Se habla de una reacción autoinmune, esa es nuestra inmunidad que reacciona desmedidamente ante algo que no es sumamente agresivo. Entonces, la alergia la separamos de las infecciones, eso es importantísimo. La mayoría de las rinitis, por ejemplo, de los corrimientos serosos, que tengo la nariz que me gotea, que tengo que me sale por la nariz, son rinitis alérgicas, porque nuestro clima, nuestra alimentación nos lleva a que tengamos cierta incidencia bastante importante de alergias. Claro. Entonces, hoy por hoy, en época de COVID, estamos más atentos, estamos más alarmados sobre, este debe ser el comienzo de algo. Es más, en un alérgico muy severo, podemos experimentar otros síntomas, como puede ser la pérdida del olfato. Porque la pérdida del olfato se produce por la inflamación de los cornetes y de la mucosa a nivel yugal, que hace que tengamos una pérdida del olfato. Pero eso puede ser de origen alérgico. Es más, el 70% son de origen alérgico. O sea, no hablamos de ninguna otra enfermedad, de algo que hemos conocido siempre, pero que ahora nos va a alarmar un poco más. No es para quitarle importancia ni al COVID, ni digo, acá hay como que saber que eso existió y va a existir siempre y saber qué medidas tomar. Claro. Simplemente no alarmarse de entrada por algo que de repente no lo vamos a tener en nuestra... ¿Y cómo hacemos, Ricardo, para diferenciar estos síntomas de una posible alergia y de estar infectado por COVID? Bueno, si es que se puede diferenciar, porque a veces capaz que no. Los primeros síntomas pueden ser indiferentes, pero sin duda ninguna alergia nos va a dar fiebre. La hipertermia es un índice de que nuestro organismo está reaccionando ante un ataque externo que puede ser una infección, ¿verdad? Que en general es una infección, o sea, la alergia y la fiebre no coinciden o es muy, muy poco frecuente. Obviamente en nuestro organismo, en los organismos vivos, es muy difícil decir esto nunca va a suceder. Claro. Pero la alergia y la fiebre no es un síntoma que vamos a encontrar frecuente. Sí una rinitis, sí una tos, sí una erupción cutánea, que es lo más frecuente, y de ahí podemos llegar hasta lo que tú hablaste, el mayor, que es el shock de anafilaxia.
Anafilaxia. Esta es la campaña de este año. ¿Qué significa la anafilaxia? Bueno, la anafilaxia es una reacción desmedida de todo el organismo que nos lleva a edema de glotis, nos lleva a que todos los tejidos reaccionan en una forma aguda e inflamatoria, donde se compromete nuestro aparato cardiovascular, o sea, nos lleva a una bradicardia, una caída de la tensión, una dificultad respiratoria por un problema inflamatorio, ¿verdad? Por un problema alérgico, y inclusive podemos terminar en un paro cardíaco. La anafilaxia es el mayor shock, digamos, que podemos experimentar por una alergia. Hay países donde la gente que tiene componente alérgico se les recomienda y se les vende un kit que tiene una ampolla de adrenalina, que es el antídoto, digamos, para la inflamación, el antiinflamatorio en agudo que se usa para el shock de anafilaxia. O sea, esos son los que pueden salvar la vida. En nuestra civilización, aquí en nuestros países más del sur, es menos frecuente, ¿verdad?, que alguien tenga su ampolla de adrenalina, pero un alérgico severo debería tener en su domicilio. Obviamente, en Montevideo estamos todos cerca de una emergencia móvil, sea pública o privada, y sin duda alguna en unos minutos vamos a estar allí, y las ambulancias obviamente están equipadas y todos lo traen, ¿verdad? Lo traen, claro. Pero sí vemos, por ejemplo, en la cultura de los americanos, donde existe un sistema de emergencias también, pero la cultura individual es más importante. Así como hablamos de los paros cardíacos, que lo importante es el diagnóstico precoz, en el shock anafiláctico lo importante es saber: yo soy alérgico a los mariscos, empecé con dificultad respiratoria, edema de glotis, entonces una inyección de adrenalina me puede salvar la vida, porque me corta la reacción. Por ejemplo. Claro, eso es en el caso más severo, pero cada alérgico sabrá de pronto, sabrá o no, o sea, veamos esto, ¿no? Los alérgicos, hay gente que es alérgica toda la vida, pero también sucede, Ricardo, que hay personas que de un día para otro, ya adultos, empiezan con temas de alergia. ¿Por qué pasa esto de que hay gente que desde niña es alérgica y a otros se les despierta ya siendo mayores? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque es un fenómeno de inmunidad. La autoinmunidad, las reacciones se despiertan muchas veces asociado a otros elementos, por ejemplo, los cambios hormonales o el estrés, o cambios hormonales y estrés. Claro. Vamos a entendernos. Una cosa es tú cuando eres joven y otra cosa cuando entras en la menopausia. Tus cambios hormonales te llevan que muchas cosas se amplifiquen. Y otra cosa es tú estando en la menopausia y estresada. O sea, te falta una hormona y todavía agregás todos los que sean estimulantes del estrés, y eso nos están llevando de que vivamos en una tensión permanente. Entonces estamos más reactivos. O sea que el estrés podría ser, además de los cambios hormonales, un reactivo para la alergia importante. ¿Sabes que la alergia es sencillo y es complejo de explicarlo y de entenderlo? Para los médicos nos ha costado mucho porque estamos aprendiendo permanente. Porque hay factores predisponentes. Primero, hay una base genética. Hay un factor predisponente y un factor desencadenante. Por ejemplo, predisponente, estoy estresado, y desencadenante vino, yo qué sé, me mojé, o hay un día de humedad, o estoy demasiado estresado, entonces se lleva que la reacción se puede desencadenar. ¿Por qué sucede eso? A ver, qué decís de los días de humedad, los días de calor, es como que predisponen más al alérgico. ¿A qué se debe eso? Bueno, son los factores ambientales, que son los contaminantes que nuestros receptores lo están captando, ¿verdad? Entonces, tanto la humedad, es decir, al alérgico le perjudica las estaciones de cambio. Claro. Es decir, cuando primavera y otoño, sobre todo más primavera por el polen, por el cambio de los animales, las estaciones que de repente de mañana te levantás con 20, o sea, con 5 grados y de tarde hay 20. Nuestro organismo le cuesta adaptarse a eso. Por supuesto, nuestro sistema endocrino también. En primavera, donde hay cambio de hojas, donde hay cambio de polen, donde hay, en fin, una serie de elementos que están en el aire, nuestro sistema inmunitario los está registrando. En invierno y en verano, aunque parezca mentira, el frío intenso, si bien hay alérgicos a todo, inclusive alérgicos al frío también,
aunque parezca mentira, porque hay reacciones que pueden estar a cualquier noxa. Noxa es noxa nosotros lo decimos a algún elemento que sea que nos venga de afuera, que nos esté atacando, pero que sea relativamente banal para otros. Por ejemplo, un cambio de temperatura puede desencadenar una reacción alérgica. Claro. Entonces, invierno y verano es donde el alérgico dentro de todo lo pasa mejor. Ahora, si nosotros hacemos una infección respiratoria, llámese COVID o no COVID, un sincicial respiratorio, el alérgico, como tiene un hándicap mayor, porque ya tiene su tracto respiratorio, por ejemplo, el índice mayor de las alergias lo vemos en los asmáticos. Yo te iba a preguntar justamente qué relación había con los asmáticos y los alérgicos. Hay una base alérgica, porque la base, la reacción es en el bronquio, que es el órgano de choque, que reacciona con el broncoconstricción, y eso nos lleva al broncoespasmo. O sea, el asmático es el broncoespasmo crónico. Y en el caso del COVID, ¿qué relación, o sea, cómo se tiene que cuidar una persona si es asmática? ¿Tiene más más posibilidad de infectarse o de contraer COVID? No, lo que pasa es que todas enfermedades que tengan, por ejemplo, las que son prevalentes del tracto respiratorio, como puede ser un COVID, sabemos que si ya nosotros somos portadores de un elemento respiratorio, sabemos que somos de alguna manera los que debemos cuidarnos más, porque somos la población objetivo. Más sensible, digamos. Son los primeros que nos debemos cuidar. Ahí el asmático, el alérgico que tiene predisponencia al asma, sabe que va a tener medicación intercrisis y medicación de la crisis. La medicación intercrisis es la preventiva. Claro. Las preventivas son los corticoides inhalados, son esperan los liberadores de antihistamina, ¿verdad? Porque son los que nos van a ayudar a que no se nos desencadene la crisis de alergia. O sea, claro. El antígeno anticuerpo, la reacción esa del antígeno que viene afuera con el anticuerpo, bueno, vamos a tratar de que no se produzca. Aquí, Ricardo, tengo un mensaje para compartir contigo, una pregunta de un oyente que dice: buenas tardes, tengo prótesis mitral y sufro de apnea prácticamente en las mañanas, y los cambios climáticos me dan una reacción alérgica. Lo único que me da alivio son vaos de agua o cualquier valor me ayuda. Se me apaga el celular que estoy leyendo, pero dice: ¿cuál es la solución? Pregunta definitiva. No, bueno, las soluciones definitivas hay que buscarlas. Él tiene una prótesis entonces de válvula mitral, ¿verdad? Y aparentemente tiene una sensación como que de ahogo, que con un vaho, al humedecer el ambiente, calentar y humedecer el ambiente, lo soluciona. Sí. Es decir, esos son soluciones más que nada de tipo espástico, yo creo que ahí hay que evaluar con el médico la posibilidad de algunos de los inhaladores que pueden solucionarle, que pueden hacerle como de preventivos, pero eso seguramente consultándose a un neumólogo va a encontrar que puede tener alguna solución de tipo farmacológico, ¿no? Claro, o sea que algún inhalador podría ser, pero eso lo tiene que resolver con el médico tratante. Sin duda alguna, porque hoy inclusive se hacen pruebas para ver el resultado de los inhaladores. Antes los inhaladores los damos, ahora hacemos previa sin inhalador, le damos los inhaladores, hacemos la misma prueba y comprobamos el resultado. A mucha gente que le dábamos un inhalador y creíamos que estaba bien medicado, y después vemos que la reacción no es lo suficiente, o sea, no aumentan su contenido o su forma de saturar adecuadamente. Esto que te voy a preguntar, hace muchos años atrás se decía que las personas que utilizaban inhaladores era perjudicial para el corazón. ¿Qué hay de cierto de eso y qué es un mito? Bueno, eso es más que un mito. Ahora, yo siempre digo, una cosa es bien utilizado, otra cosa es utilizado como le indica el médico y otra cosa es utilizado como le indica el paciente. 1 litro de agua es sano. 3 litros de agua son sanos y son recomendados para un paciente. 20 litros de agua
es una intoxicación acuosa, debe ser de los elementos más perjudiciales que puede recibir el organismo, siendo O sea el que, agua un elemento neutro, ¿verdad? o sea, estás hablando que en el caso de los inhaladores bien usados, como Exacto, yo voy según la a eso. indicación médica, no habría problema, pero el Exacto. tema es el mal uso. Exactamente, o sea, el mal uso, el uso adecuado, porque lo que le hace mal al corazón es la falta de oxígeno en la sangre, la hipoxemia. Ujú. Ahora, si yo le doy si yo doy la medicación en la dosis indicada y a la demanda suficiente, voy a tener un buen broncoespasmo, o sea, me va a ceder el broncoespasmo, voy a tener un buen intercambio y voy a oxigenar mi sangre adecuadamente. Si Claro. yo me excedo en la medicación, voy a tener todos los elementos tóxicos y no voy a tener el resultado positivo de la medicación. Ujú. Entonces, a mí me ha pasado, y pasaba suficientemente, de asmáticos fumadores, ¿verdad? Que me decían, no, yo ya he dejado de fumar, y uno le miraba el dedo y le decía, pero perdón, ¿y qué le pasó con el dedo que tiene grandes fumadores? EPOC, enfermedades crónicas, en el cual nosotros le damos los inhaladores, lo mejoramos parcialmente, pero Claro. si no, no logramos que deje de intoxicarse, Sí, es una sí. carrera que la vamos a perder. En el caso de los inhaladores, de ninguna manera un inhalador le va a perjudicar sus elementos cardíacos. Está Perfecto. siendo bien utilizado en las dosis adecuadas, es beneficioso. No, pero es bueno, ¿viste? Porque había todo un mito que se oía entre el común de la gente, no digo entre médicos, pero No, pero yo viste por que eso son le cosas digo, que uno las oye en el diario vivir y al fin y al cabo es bueno preguntártelas y saber si son mitos o claro, por qué, claro. ¿no? Pero fíjate que un inhalador rinde 200 disparos, ¿verdad? Sí, Y tenemos pacientes que te vienen 2 veces a la semana a buscar inhaladores. Entonces, tú le decís que son 2 disparos cada 4 horas, cada 6 horas, en agudo 2 disparos cada 4 horas y después cada 6 horas. O sea que le va a rendir 15, 20 días. Si viene 2 veces a la semana, ¿qué pasó? Un aparato puede estar fallado, pero ¿están todos fallados o se están claro, dando de más? claro. Entonces, Y el uso de más, ¿qué contraindicaciones podría tener? bueno, tiene todos los efectos de los beta 2. Los beta 2 es un tipo digamos, de receptor que tenemos en el organismo, que más que Ujú. nada actúa sobre el bronquio, pero tiene una actuación secundaria sobre la parte cardiovascular. Entonces nos Claro, aumenta la taquicardia, nos puede aumentar un poco la presión, pero es un efecto mínimo porque el bien que logramos al ventilar hace que se neutralice. Ahora, si cuando después que nos pasamos de la dosis, ya son todos los efectos negativos los que predominan. Yo por eso el ejemplo del agua, porque el agua a 3 litros es saludable, claro. 20 litros es una intoxicación. Sí, sí, Digo, sí. porque la gente lo podemos ver todos, en algo que es neutro, en Claro. exceso puede ser muy malo. De alguna manera, como bien señalabas, Ricardo, ha sido un año y el año pasado, un año que estamos presionados con el tema de la pandemia, presiones económicas, de salud. Todo esto quizás haya hecho también que las alergias se hayan disparado por factores estresógenos, como bien decías. Claro, Y bueno, y ahora tener en cuenta también los cambios climáticos, todo eso creo que es una semana importantísima, entonces recordar esta Semana Mundial de la Alergia para tener estos tips que tú nos estás dando y quizás prevenir, que es mejor que curar, ¿no? claro, claro. Bueno, siempre, en este caso, y ahora que estamos entrando en invierno, lo importante es la renovación del aire, por ejemplo, el ventilar, que nos va a servir como preventivo anti-COVID y antialérgico, porque el Claro, ventilar bajamos la contaminación, bajamos la polución ambiental. O sea, la polución de nuestro ambiente la vamos bajando en la medida que tenemos una circulación de aire cruzada. O sea, nosotros no hablamos de enfriar el aire, hablamos de ventilación. Después cerraremos y pondremos la calefacción que sea. Pero si claro. podemos mantener un área de ventilación permanente, nuestro tracto respiratorio nos va a agradecer y nuestras alergias de tipo respiratorias también. Las alergias más que nada, fundamentalmente, las más frecuentes son las alimentarias. Las más leves, pero son las más alimentarias.
La gente te va a decir, soy alérgico a la frutilla, soy alérgico al Sí, chocolate, soy alérgico a la naranja, soy alérgico al pescado, pero ¿qué son las alergias que tiene? Ah, me salen unas ronchas o como esto y me sale, sí. ¿verdad? Son reacciones de histamina, que es uno de los disparadores que cuando hacemos una reacción es el primero que se nos dispara. Ujú. Los famosos antialérgicos más comunes que se usan son, si nos fijamos en la cajita, va a ver que dicen antihistamínicos, porque la reacción a la histamina, que es el primer, digamos, liberador de la reacción alérgica. Claro. Las células que se median eso son los mastocitos, que son los que justamente se liberan y liberan esa sustancia, las histaminas, que son las que dan la reacción esa de enrojecimiento, esos manchones rojos que nos salen. Sí, sí. Muchas veces una reacción antihistamínica muy importante puede terminar en un edema de glotis y en bueno, en lo que dijimos, en un elemento grave, ¿verdad? Claro. Ricardo, hay algo que me gustaría preguntarte referido a la medicación, porque viste que somos muy de automedicarnos. ¿Qué hacemos con las alergias? Hay que consultar al médico, no es medicarnos cualquier antialérgico, ¿no? Es bueno consultar a ver cuál es el que tenemos que tomar de acuerdo al tipo de alergia que tengamos Sí, y de acuerdo a nuestro organismo también, y a nuestra edad y a otros síntomas que podamos tener, ¿no? para estudiar una alergia correctamente, debemos concurrir primero a nuestro médico, descartar todas las enfermedades secundarias, las parasitosis, los elementos que podamos tener que pueden ser secundarios y que como secundariamente no eran reacciones paradojales, o sea, muy parecidas a la de las alergias. O sea, Claro. debemos estar en buen estado general y después el médico tiene una serie de estudios, unos en sangre, por ejemplo, la determinación de una inmunoglobulina que se nos ve aumentada si somos alérgicos o no, y además Sí, los estudios de test antialérgicos, que hay que tener mucha paciencia porque hay que hacer una serie de reacciones para ver hasta cuánto somos alérgicos a determinadas cosas. claro. Después, en base a eso, se elaboran lo que se llaman las autovacunas. O sea, el tratamiento lleva mucha paciencia, mucho tiempo, y podemos tener una buena calidad de vida conviviendo con la alergia. Porque una vez que estudiamos las autovacunas nos van dando esa noxa, o sea, el elemento alergénico, nos van dando de a Sí. poco en dosis crecientes hasta que nos desensibilizamos del organismo. En eso se basan las autovacunas, que la gente las conoce. Sí, sí. Seguramente por allí han todo sentido que me dieron tales vacunas y después yo era alérgico de chico y después no fui más. Claro. Porque se va desensibilizando la persona. Ahora, no nos debemos olvidar de la polución ambiental. Una cosa es un alérgico vivir en la ciudad y otra cosa vivir en el campo. Seguramente el que vive en el campo va a tener menos reacciones alérgicas que nosotros, que en la ciudad, que tenemos los contaminantes ambientales y toda la contaminación que estamos respirando desde el efecto invernadero, desde los autos, desde el calentamiento, en fin, de todos los elementos que estamos en contacto diariamente, ¿verdad? Claro. De alguna manera, todo esto nos lleva a pensar, a prevenir, a cuidarnos, y todo esto que decís de la ventilación, de los ambientes, los cuidados, algo que nos quedó también por decir, el tema del polvo, qué importancia tiene para los alérgicos el polvo que puede haber en las casas, que quedan las moquettes, en las alfombras, en esos lugares difíciles de sacar, ¿no? Bueno, claro, nosotros siempre le recomendamos. Ahora no se está usando tanto, creo que está pasando bastante. En el caso de un niño que tengamos alérgicos, el dormitorio del niño, por ejemplo, ya decimos, bueno, la moqueta está de más. Hoy por hoy con los pisos flotantes han solucionado bastante. Claro. Pero todo lo que sea peludo, los peluches, hay peluches antialérgicos. Tú fíjate que ahora los peluches aquellos que eran osos, eran aquellos todos peluditos, Sí, sí, prácticamente no se están usando, porque sí, ahora sí. vienen todos antialergénicos. Justamente, no son tan peludos para que no junten ni ácaros, ni junten ni el polvo, Y la mayoría se lavan en el lavarropa, ¿no? y además, pero además de eso, hay que lavarlos en el lavarropa. Lo mismo Ujú. pasa con las mantas y pasa con todos los elementos. Los ácaros son los que nos desencadenan los elementos alergénicos, porque no los vemos, son microscópicos, pero en nuestro organismo sí los registra. Y en el caso de un niño, por ejemplo, una cosa que era bastante frecuente que se mandaba eran los vaos, como decía este señor, yo me hago un Sí, vaho de algo,
los vaos los mandábamos en el dormitorio o dormían con un vaporizador y el vapor Sí. salía caliente, pero ese vapor se enfría, se va a fijar en la alfombra, se va a fijar en las paredes y después eso se forman hongos. Los hongos sí son sumamente alergénicos, porque las pequeñas partículas, las esporas que largan los órganos, o los hongos son los que son muy alergénicos. O sea, si hay que hacerle un vaho, si a alguien le hace bien un vaho, hay que hacerlo en el baño y después retirarnos del mismo, ¿verdad? Nunca hacerlo en un dormitorio. Eso es un poco Eso es importante que estás diciendo y además tener en cuenta que viste que ahora con el cambio de estación generalmente las casas, los techos se empiezan a llenar de hongos porque por el bueno. cambio de temperatura y bueno también limpiar Claro, nuestro clima no ayuda y además tenemos que tener, donde tenemos un alérgico en la familia, donde hay algún alérgico que sea sensible a las alergias respiratorias, sobre todo los alérgicos con patología respiratoria, debemos tener una higiene muy especial, ¿verdad? Donde hay que combatir los hongos, hay que combatir la humedad, hay que combatir el polvo. Entonces, una cosa es ventilar, otra cosa es enfriar el ambiente. Ventilar, que tengan circulación cruzada, nos va a llevar que tenga menos contaminación ambiental y seguramente la va a pasar mejor. Pero es fundamental porque entramos en un hogar o tratamos un paciente que realmente la familia o la persona misma lleva una vida así, con una higiene ambiental y su nivel de vida es completamente distinto, su calidad de vida es completamente distinto. La medicación de base, hay una medicación para las crisis agudas y hay una medicación de intercrisis para irla pasando. Y con esos elementos en realidad la pasan muy bien, prácticamente llevan una vida normal. Estamos cerrando, Ricardo, no sé cómo querés cerrar en este último minuto. No, bueno, en principio la alergia es una enfermedad tratable, no es una enfermedad terminal, siempre tiene tratamiento, concurra si tiene algún síntoma de alergia o alguna concurra a su médico, sin duda él sabrá cómo estudiarlo. Primero se descartan las enfermedades de base y después el tratamiento se va a ir probando poco a poco y si requiere la consulta a un alergista, seguramente la elaboración de autovacuna va a ser la solución definitiva. Eso es un poco el mensaje que queremos dar, ¿verdad? Bárbaro, Ricardo, un placer como todos los jueves. Muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo jueves. Muchas gracias. Vivencias.